El célebre físico británico Stephen Hawking decía: mira las estrellas y no tus pies. Intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista. Muy buenos días a todos los presentes y en nombre del proyecto asociativo regional Explora de CONICYT Magallanes y de la Antártica Chilena de la Universidad de Magallanes, saludamos de manera especial a todos los presentes, a los docentes, a los estudiantes, al público asistente, invitados especiales. Sean todos muy bienvenidos. Nos hemos convocado el día de hoy, 23 de marzo, para conmemorar el Día de la Astronomía en Chile, efeméride que se celebra el viernes más cercano al equinoccio de invierno para destacar la ciencia que se esconde tras esta disciplina y así despertar el interés de niños, niñas, jóvenes y adultos por acercarse a ella. Contarles además que esta conferencia está siendo transmitida vía streaming a través de TV UMAC por medio de UMAC TV2 Auditorio, para lo cual saludamos también a quienes nos observan a esta hora por esta vía. Además, pueden enviar sus comentarios sobre lo que está sucediendo con el hashtag Chile mira tu cielo y etiquetando a las cuentas de Twitter @Día de la Astronomía y @ExploraMag. Hoy, Día de la Astronomía, tenemos el agrado de contar con la distinguida visita del doctor José Luis Prieto. Él es astrónomo y académico del Núcleo de Astronomía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Diego Portales. Él nació en Punta Arenas, cursó sus estudios de enseñanza media en el Colegio Miguel de Cervantes y a temprana edad se interesó por estudiar esta interesante rama de la ciencia. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Ohio en Estados Unidos y su línea de investigación lo ha llevado a descubrir supernovas que han escapado a agujeros negros. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes al doctor José Luis Prieto con su ponencia Una ventana al universo de Einstein, LIGO y ondas gravitacionales. ¿Estamos? Sí. Sí, ok, gracias. Muchas gracias por la introducción. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Más o menos? ¿Más alto ahora sí? Ok, me escuchan, qué bueno. Ok, muchas gracias por venir. Mi nombre es José Luis Prieto, soy doctor en astronomía, soy astrónomo de la Universidad Diego Portales, en Santiago, ahora. Viví acá toda mi vida, o sea, gran parte de mi vida estudié en el Colegio Miguel de Cervantes, la mayor parte de mi vida también en el Don Bosco al principio, y después me fui a estudiar astronomía, licenciatura en astronomía en la Universidad Católica en Santiago, y después de eso hice un doctorado en Estados Unidos y trabajé en Estados Unidos por un tiempo y volví en el 2014 a trabajar a Chile. Entonces, hoy día les voy a contar de un tema en particular que ha salido en los últimos años, que tiene que ver con unas cosas que se llaman ondas gravitacionales. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, si han escuchado el nombre ondas gravitacionales antes, pero tienen que ver con una forma nueva de ver el universo. La forma más común que observamos el universo es a través de ondas de luz o fotones, ¿okay? Es lo que detectamos, por ejemplo, con nuestros ojos o lo que detectamos con un observatorio, con un telescopio normal. En este caso vamos a hablar de una forma completamente distinta de observar el universo, que son estas ondas gravitacionales. Okay. Y dentro de la charla también voy a hablar de un físico muy famoso que se llamó Albert Einstein, que probablemente muchos de ustedes lo han escuchado. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre Einstein? Voy a hablar del detector de ondas gravitacionales que se ha hecho en los últimos años y que es el que nos ha ayudado a detectar ondas gravitacionales. Okay. ¿Y qué significan estas ondas gravitacionales? Si tienen preguntas, simplemente me interrumpen, levantan la mano y preguntan, ¿ok?
En vez de estar esperando al final, también pueden esperar al final si quieren, pero prefiero que me interrumpan dentro de la tabla. Entonces vamos a partir con lo básico. Las ondas más usuales que conocemos a diario son las ondas de luz, esencialmente, fotones, que lo podemos ver como onda o como partícula, que es lo que se llama un fotón. Y los fotones y la luz tienen un rango de distintas longitudes de onda. Van desde las longitudes de onda, de hecho, más cortas, que son rayos gamma, rayos X, es parte de la luz. Después ultravioleta, longitudes de onda un poquitito más largas. Visible, que es lo que podemos detectar con nuestros ojos, lo que principalmente detectamos con telescopios desde la Tierra. Después vamos a longitudes de onda más largas, infrarrojo, microondas y radio. Y en astronomía, principalmente hasta ahora, hasta los últimos años, nos hemos dedicado, bueno, y lo seguimos haciendo, a estudiar la luz a través de distintos detectores, distintos instrumentos, distintas partes de este espectro electromagnético de la luz, desde los rayos gamma, que para eso usamos satélites que están orbitando la Tierra, hasta rayos X, también usando satélites, ultravioleta, usando satélites, visible, usando telescopios en la Tierra y satélites, y después ondas, longitudes de onda más largas, por ejemplo, submilimétrico y radio. Y uno de los ejemplos en la Tierra para detectar esa parte del espectro electromagnético de la luz es el observatorio de ALMA, que probablemente ustedes lo han escuchado, o varios de ustedes han escuchado sobre él, que es el que está en el norte de Chile, en la segunda región, en el desierto de Atacama, a 5.000 metros. Y después tenemos otros observatorios en Chile, y es una de las razones por las cuales se le ha llamado Chile la capital, o de ahora en adelante se llama la capital de la astronomía mundial, porque muchos de los observatorios internacionales están en Chile, y además tenemos las condiciones climáticas muy buenas, que son una combinación de tener el desierto de Atacama y la cordillera de los Andes, que hacen que tengamos muchas noches despejadas. Por lo tanto, podemos observar el universo, podemos observar el cielo nocturno en estos observatorios del norte de Chile, más de 300 noches despejadas al año. ¿Okay? Y eso nos ayuda a estudiar estrellas, galaxias lejanas, etc. Entonces, todos estos observatorios que tenemos en el norte de Chile estudian la luz, ¿okay? Estudian los fotones en distintas longitudes de onda, principalmente en el visible, los observatorios normales y las antenas de ALMA en el submilimétrico, milimétrico, longitudes de onda un poquitito más largas. Distintas partes del espectro electromagnético de la luz. ¿Okay? Y con esto podemos estudiar distintos tipos de fenómenos. Pero hoy día les voy a hablar sobre una forma completamente distinta de estudiar el universo, que son esta emisión de ondas gravitacionales. Y para explicarles qué son las ondas gravitacionales, tengo que hacer una introducción a algo que probablemente muchos de ustedes han estudiado, que es la gravedad. Y después vamos a hablar un poquitito de qué es la teoría de gravedad más aceptada ahora, que se llama relatividad general, y después cómo formamos estas ondas gravitacionales. Entonces, lo que uno aprende en el colegio es la gravedad esencialmente de Newton, que Newton es lo que dice o sea, esto no sé si fue verdad, que realmente Newton estaba bajo un árbol, se le cayó una manzana y después se le ocurrió todo esto, pero suena bastante bien y da para caricaturas como esto. Pero la idea es que Newton empezó a pensar cómo se movían las cosas en la Tierra y cómo, por ejemplo, se movían bajo el efecto de la Tierra. ¿Por qué nos mantenemos pegados a la Tierra? ¿Okay? ¿Por qué no estamos flotando en el espacio cuando estamos cerca de la Tierra? Y Newton escribió su teoría de la gravedad en los años 1700, y la cual explica un montón de fenómenos que ocurren en la Tierra. Por ejemplo, la caída de una manzana desde un árbol. ¿Okay? ¿Por qué la manzana cae desde el árbol hacia la superficie de la Tierra y no se va hacia arriba? ¿Okay?
Y eso lo explicó con una fuerza a distancia, dada por una mayor fuerza dada por la masa del objeto. Entonces la fuerza gravitacional de Newton, mientras uno tiene mayor masa del objeto, en este caso el objeto masivo que domina la gravedad en este sistema es la Tierra, que es un objeto muy masivo, ese domina y por lo tanto la manzana cae en la dirección del centro de la Tierra esencialmente. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Entonces esa es la gravedad de Newton. Los que no la han visto, ojalá que hayan entendido un poquitito. ¿Alguien tiene una pregunta? Dime. Sí, eso es lo que vamos a hablar ahora, porque si es que hay otra teoría en vez de la de Newton para la gravedad, y eso es lo que vamos a hablar en un minuto. ¿Okay? Entonces, en la teoría de Newton es una fuerza a distancia. La fuerza, o cuál es digamos, lo que produce la fuerza, no sabe, es realmente, sabemos que hay una masa que hace que se acerque esta manzana hacia esta masa más grande, pero no sabemos cuál es el medio en el cual se mueve esta manzana. ¿Por qué existe esta fuerza que hace que el objeto de menor masa se acerque al objeto de mayor masa? Newton no lo explica realmente en su teoría. ¿Okay? Pasaron bastantes años, de hecho cientos de años, para que apareciera alguien tan genial como Albert Einstein para poder imaginar una forma distinta de ver la gravedad. Y es lo que vamos a hablar ahora, que es la relatividad general. Y cómo él entiende cómo esta teoría de relatividad general, que es la teoría más aplicada ahora, aunque la teoría de Newton todavía se aplica en, digamos, si estamos en la superficie de la Tierra, por ejemplo, cómo podemos entender ahora la gravedad de una forma completamente distinta. Lo que no entiendo es la gravedad cero hace que nosotros flotemos. ¿Por qué? La gravedad cero hace que nosotros flotemos. Lo que ocurre, lo que me pregunta es por qué tenemos gravedad cero. Lo que ocurre es lo siguiente, que tenemos no es que estemos flotando. Ok, imagínate, déjame pensar cómo explicarlo. Imagínate que tienes un objeto y lo llevas muy lejos de la Tierra. ¿Okay? Vamos en un cohete y después tiras vas en el cohete hasta arriba, sales del efecto gravitacional de la Tierra, ¿okay? Bastante lejos, imagínate estás a 300 kilómetros de la superficie de la Tierra, que son muchos satélites que están a esa altura, varios cientos de kilómetros. Y después el astronauta sale del cohete, ¿okay? Como ahora la Estación Espacial Internacional, que está dando vuelta a la Tierra, el astronauta sale a explorar. ¿Qué es lo que vas a sentir en ese caso? La gravedad, realmente, si lo pensamos desde el punto de vista de Newton, tienes una gravedad menor porque estás a una mayor distancia de la Tierra. Entonces el efecto de la fuerza de gravedad, según Newton, disminuye con la distancia. De hecho, con el inverso de la distancia entre las dos masas. En este caso domina la gravedad de la Tierra acá y está el objeto acá. Pero el objeto que supuestamente está flotando, este astronauta. Pero la cosa es que no es que tengas gravedad cero, de hecho existe gravedad en ese punto, pero lo que pasa es que estás en caída libre y por eso pareciera que estuvieras flotando. Es como la manzana que está cayendo a la Tierra, ¿okay? Pero estás cayendo todo el tiempo. Entonces un astronauta no es que esté flotando, sino que está cayendo todo el tiempo y está orbitando la Tierra y está dando vuelta y cayendo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces, estábamos hablando de la teoría de gravedad de Newton, pero a principios de los años 1900, este gran físico, Albert Einstein, se imaginó y empezó a pensar de una forma distinta de ver la gravedad, de una forma geométrica, de hecho, que generalmente no la aprendemos en el colegio. Quizás lo vemos, en algunas veces se ve un poquitito en tercero o cuarto medio. Einstein, cuando ya era muy famoso, no al final de su vida, pero tenía unos 60 años, algo así,
Y en algún momento le sacaron una foto y se le ocurrió sacar la lengua. Esta probablemente es la imagen más famosa de él, sacándole la lengua a Newton. Eso es lo que yo me imagino, pero no realmente. Entonces, ¿qué es lo que pensó Einstein en su teoría de la gravedad, que era completamente distinto y nuevo a lo que hizo Newton? Él introdujo un concepto que se llama espacio-tiempo. En un minuto más te doy la palabra. Introdujo un concepto que se llama espacio-tiempo, y lo que tenemos que imaginarnos es que en todo el universo tenemos esta grilla, esta cama elástica que permea el universo. ¿Okay? Es como una cama de coordenadas, imagínense, les voy a mostrar al tiro cómo lo podemos imaginar. Y los objetos con masa, incluso los objetos sin masa, por ejemplo, un fotón, la luz, van a ser perturbados por cómo se mueven alrededor de esta grilla, de este espacio-tiempo, dependiendo de la masa del objeto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo más o menos bueno del espacio-tiempo es si tenemos una cama elástica y ustedes, que son un objeto con masa, saltan en la cama elástica, se dan cuenta que deforman la cama elástica. ¿Okay? Cambian la forma de la cama elástica. Por lo tanto, si tienen dos puntos, la cama elástica primero parte así, imagínense poner dos puntitos en la cama elástica con un lápiz, dibujen dos puntos, ponen una masa, la distancia entre esos puntos va a cambiar. ¿Sí? Entonces, lo que se imaginó Einstein es que la gravedad realmente era un efecto geométrico de objetos con masa perturbando este espacio-tiempo, cambiando cuál es la curvatura del espacio-tiempo a su alrededor. Y esta es una forma gráfica de verlo. En este caso tenemos, ¿qué es esto? El Sol y la Tierra. ¿Okay? Sacamos los otros planetas como ejemplo simplemente. Y esto sería este grillado que está atrás, este cuadriculado. Imagínense un cuaderno que lo doblan. Este cuadriculado, si tenemos objetos con masa, cambia su curvatura. Y los objetos con mayor masa cambian más la curvatura del cuadriculado. Es decir, igual que en una cama elástica, si tienen más masa, si tienen una persona con mayor masa, va a curvar más la cama elástica. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Y eso, la curvatura de este espacio-tiempo es lo que realmente en la teoría de relatividad general de Einstein cambia las órbitas de los objetos, incluso cambia cómo se mueve la luz a través de esta grilla, este cuadriculado, este cuaderno, que le cambiamos la geometría con un objeto con masa. ¿Alguien tenía una pregunta por acá? Dime. Cuando saltamos de una cama elástica, ¿cómo es que nos da gravedad? Cuando saltamos de una cama elástica, Ajá, nos da como gravedad. lo que ocurre es que, claro, la cama elástica no es el ejemplo perfecto para lo que estoy hablando, pero es más o menos bueno. Pero claro, el saltar es un efecto distinto. No es que nos dé gravedad, sino que lo que ocurre es que la cama elástica, en la realidad, ¿okay? Olvídate de esto, en la realidad la cama elástica tiene tensión, ¿cierto? Tienes una cosa que produce tensión, que se alarga, y eso es lo que produce una fuerza opuesta a la gravedad de la Tierra, nos está tirando hacia adentro, ¿cierto? Pero la cama elástica, al llegar a su máximo de extensión, produce una fuerza opuesta e igual con la cual saltamos. Saltamos primero, caemos por gravedad y la velocidad inicial que tenemos, y después bajamos, chocamos con la cama elástica se tensiona hasta que llega a cierto punto y después nos vuelve hacia arriba, ¿cierto? Si siguiéramos sin nosotros darnos un impulso, además está el impulso que nosotros notamos, sin darnos un impulso, la gravedad claramente hace que nosotros paremos de saltar. Entonces está el impulso que nosotros notamos, más la tensión de la cama elástica, que hace que nosotros sigamos saltando. ¿Okay? Pero es porque la fuerza que nosotros estamos poniendo sobre la cama elástica al impulsarnos en la cama elástica con la tensión de la cama elástica.
la gravedad siempre va a apuntar hacia el objeto más masivo, que en este caso es la Tierra. Entonces la Tierra está dominando, está apuntando hacia el centro de la Tierra. Tiene que haber una fuerza completamente en la otra dirección, que tiene que ver con la tensión de la cama elástica, ¿okay? Que ayuda a que paremos, y el impulso que nosotros nos damos en esta cama elástica para poder saltar hacia arriba e ir contra la gravedad. Pero después la gravedad domina y volvimos a caer, ¿cierto? Y así. Pero ese ejemplo de la cama elástica no es perfecto para imaginarse lo que estoy hablando acá. Pero de todas formas tienes razón, eso se aplica a la Tierra, a lo que pasa en la Tierra. Acá lo que tenemos que imaginarnos es que esta cama elástica es realmente algo que no vemos, ¿okay? Todo es el espacio que cambia, es el cuadriculado donde estamos que cambia. Por lo tanto, si tenemos un objeto que produce esta perturbación en el espacio-tiempo, lo que ocurre es que si tenemos objetos alrededor, por ejemplo la Tierra en este caso, va a seguir cierto camino en el espacio-tiempo que tiene que ver con esta perturbación del espacio-tiempo. Y en este caso es el camino que le lleva menor tiempo. Ese es un ejemplo para la luz, por ejemplo, que lo vamos a hablar al tiro. Entonces espero que hayan entendido un poquitito sobre relatividad general con esto. ¿Cuál es la forma de ver de la gravedad de Einstein, que es muy distinta a lo que pensaba Newton, que es esta fuerza a distancia por un agente que realmente no lo explicaba? Einstein lo explica con esta perturbación del espacio-tiempo que permea todo el universo. ¿Okay? Entonces, una de las formas de poder testear esta teoría, o sea, él escribió su teoría matemática con ecuaciones que eran bastante difíciles de descifrar en general, pero existen formas de testear la teoría, y una de ellas, imagínense, vemos que el Sol produce una curvatura mucho mayor alrededor de él, del Sol, en el espacio-tiempo que la Tierra, por ejemplo. Y imagínense que tiramos un haz de luz desde acá, que pase cerca del Sol. ¿Okay? Lo que va a ocurrir es que el camino que sigue el haz de luz, que va pasando, por ejemplo, por acá, va a ser distinto si estamos cerca del Sol o si estamos lejos del Sol. Porque si estamos lejos del Sol, el camino que sigue es esencialmente recto. Ven que el cuadriculado es esencialmente normal, es como una hoja de cuaderno. Y sigue un camino recto, tiramos un haz de luz acá y vemos algo recto. Si tiramos algo más cerca del Sol, va a seguir el camino que le toma menor tiempo, la luz. La luz siempre se mueve a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y el camino que va a seguir no va a ser recto, sino que va a ser curvo en este espacio-tiempo alrededor del Sol. Y mientras más cerca del Sol, se va a curvar más esta luz. ¿Okay? Entonces, la forma que se imaginaron los astrónomos y físicos para testear esto es hacer este mismo experimento, pero no podemos mandar un satélite y tirar un haz de luz desde lejos, eso sería muy difícil para poder detectar este efecto, pero tenemos haces de luz naturales que son estrellas lejanas. ¿Okay? El Sol también es una estrella en nuestro sistema solar, pero tenemos estrellas lejanas en nuestra galaxia, la cual vemos en la noche. Y la idea es que si podemos medir las posiciones de las estrellas, esto no está a escala, por supuesto, pero imagínense que tenemos la Tierra que está orbitando alrededor del Sol, y tenemos estrellas lejanas. Además tenemos, no lo dibujé acá, pero tenemos la Luna que está orbitando alrededor de la Tierra y el Sol. Y ustedes han escuchado probablemente de eclipses solares. Eclipses se producen cuando la Luna pasa justo en la línea que une Tierra-Sol en el mismo plano. ¿Okay? Eso no se produce siempre porque están en un poquitito distintos planos, hay una inclinación del plano relativa, pero se produce cada cierto tiempo un eclipse solar, es decir, tapamos justo el Sol y están a la distancia relativa exacta para que lo tapamos completamente. ¿Y eso en qué ayuda? Ayuda a que si tenemos un eclipse durante el día, ¿okay? Vamos a tener un eclipse, la Luna pasa justo
tapa el Sol, lo que va a pasar es que va a cambiar esencialmente el contraste de todos los objetos atrás. Va a producir noche durante el día y por lo tanto vamos a poder observar las estrellas que están cerca del Sol en proyección. Estas estrellas están muy lejos. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron en este experimento es medir las posiciones relativas de estrellas cuando se produce el eclipse y en la noche fuera del eclipse, de las mismas estrellas, a medida que nos acercamos a la superficie del Sol en proyección. Y se dieron cuenta que la posición relativa realmente cambiaban de acuerdo a lo que predecía la teoría de Einstein. Es decir, la posición de la estrella verdadera no es en una línea recta hacia la Tierra, sino que es en una línea curva y se produce por esta curvatura del espacio-tiempo, esta curvatura de este cuadriculado que produce este objeto masivo que es el Sol. ¿Sí? Entonces, produciendo, en vez de seguir una línea recta a la estrella, nosotros pensaríamos que la estrella de forma relativa está en cierta posición, pero la posición verdadera es una posición distinta y eso lo podemos medir midiendo las posiciones relativas de las estrellas en el eclipse y fuera del eclipse. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ok. Eso me lo voy a saltar. Otro efecto de la relatividad general que predijo Einstein es lo que vamos a hablar en más detalle, que son estas ondas gravitacionales. Y esto me va a tomar un tiempo explicarlo, pero voy a tratar de explicarlo en detalle. La idea de las ondas gravitacionales, al igual que las ondas de luz las podemos producir si tenemos una carga, por ejemplo un electrón, que la aceleramos. ¿Okay? Si aceleramos un electrón va a emitir fotones. En el caso del campo gravitacional, en la teoría de relatividad general, si tenemos una masa, un objeto con masa, y lo aceleramos en este espacio-tiempo, también va a emitir ondas. Pero esas ondas no son ondas de luz, sino que son estas ondas gravitacionales. Y estas ondas gravitacionales son lo que se llaman perturbaciones en el espacio-tiempo alrededor de estos objetos con masa acelerados. Y en astrofísica, en el universo, los objetos con masa que podemos acelerar y que pueden producir estas ondas gravitacionales, estas perturbaciones en este espacio-tiempo, y que pensamos que producen más, son objetos compactos, masivos, que están orbitando uno con respecto al otro. Es decir, estos objetos nacen, por ejemplo, de dos estrellas que nacen una muy cercana a la otra, evolucionan, les voy a contar un poco cómo se producen estos objetos, pero quedan estos dos objetos compactos que son esencialmente los núcleos de las estrellas, o los núcleos condensados de las estrellas. Y estos núcleos orbitan uno con respecto al otro en lo que se llama un sistema binario, y a medida que se aceleran en esta órbita, emiten estas ondas gravitacionales. ¿Okay? Y al emitir ondas gravitacionales, estas ondas gravitacionales, al igual que las ondas normales, cualquier tipo de onda, se llevan energía del sistema, y por lo tanto hacen que los dos objetos se acerquen en función del tiempo. Entonces estos dos objetos están orbitando uno al otro, se acercan, hasta que se fusionan. Y ese momento de la fusión es lo que produce la mayor cantidad de ondas gravitacionales y la mayor amplitud de estas ondas gravitacionales. Ahora lo difícil es que las ondas gravitacionales no son ondas de luz, no las podemos detectar con telescopios normales. Son estas perturbaciones en el espacio-tiempo, por lo tanto no vamos a detectar fotones de la fusión de estos dos objetos compactos, pero lo que queremos detectar son cambios en distancias de cosas. ¿Okay? Y de hecho son cambios muy minúsculos. Desde la Tierra, si tenemos dos objetos compactos, dos núcleos de estrellas que se fusionan, vamos a detectar cambios muy pequeñitos que son muy difíciles de medir. Entonces necesitamos un detector especial para hacerlo. ¿Se les ocurre dónde podemos producir estos objetos compactos en el universo? ¿Han escuchado de algún tipo de objeto compacto? Hay unos muy famosos. Agujeros negros, exacto, ese es un muy buen ejemplo. Ese sería un ejemplo de un objeto compacto
que va a producir este tipo de emisión de ondas gravitacionales. ¿Han escuchado de algún otro tipo de objeto compacto en el universo? ¿No? ¿Han escuchado estrellas de neutrones alguna vez? Casi nadie. Un par dijo que sí. Okay. Otro tipo de objeto compacto son estrellas de neutrones. Agujeros negros y estrellas de neutrones son de los objetos más compactos en el universo. De hecho, los agujeros negros, por definición, son los objetos más compactos que conocemos en el universo. Y para producir este tipo de agujeros negros, para producir este tipo de agujeros negros, lo que necesitamos es que la estrella, un objeto que partió como una estrella normal, poner toda esa masa de la estrella en un volumen muy, muy pequeño. ¿Okay? En un espacio muy pequeño, poner una gran cantidad de masa. Y existe una forma natural de hacer eso en el universo, que lo hace el universo por cómo evolucionan las estrellas. Y en particular, cómo evolucionan las estrellas de más masa. Las estrellas masivas, que son estrellas de más de 10 veces la masa del Sol, evolucionan de tal forma que al final de su vida, cuando han gastado todo su combustible en el centro de la estrella, el núcleo de la estrella colapsa, ¿okay? Colapsa desde el radio de la Tierra más o menos, que es el tamaño del núcleo de una estrella masiva normal, hasta puede ser el tamaño de una ciudad de varios kilómetros. Imagínense una masa del orden de la masa del Sol colapsando desde el tamaño de la Tierra hasta el tamaño de una ciudad en una fracción de segundo. Y colapsan por gravedad esencialmente. Y lo que queda en el centro de ese colapso puede ser un objeto compacto, el núcleo de una estrella, que sería una estrella de neutrones, pero si es una estrella más masiva, del orden de 30, 50, 100 veces la masa del Sol, esos tipos de estrellas existen en nuestra galaxia y en el universo, esas estrellas cuando mueran van a colapsar, pensamos, a un agujero negro en el centro de la estrella. Y en el colapso acá vieron que esto es en los momentos finales de una estrella masiva, el núcleo colapsa, pero pensamos que en una gran cantidad de esos casos, después del colapso del núcleo, las capas externas de la estrella van a salir eyectadas a grandes velocidades y van a producir un objeto muy luminoso, que es lo que conocemos como una supernova. Una explosión de supernova es la muerte de una estrella, y lo que queda después de la explosión de una supernova de una estrella masiva en particular, en el centro, es el núcleo de la estrella, que en este caso puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Si tenemos dos estrellas que nacieron juntitas inicialmente, cada una evoluciona de forma independiente, cada una forma, al final de su vida, dos estrellas masivas va a formar un agujero negro o una estrella de neutrones, y esas dos estrellas van a estar orbitando una con respecto a la otra, si están lo suficientemente cerca y se afectan gravitacionalmente, y eso es lo que va a producir estas ondas gravitacionales. Esos son los objetos astronómicos en los cuales podemos observar estas ondas gravitacionales. Sí. ¿Cómo mueren las estrellas? ¿Cómo qué? ¿Cómo mueren las estrellas? Como mueren las estrellas. Este sería un camino de muerte de una estrella. Las estrellas masivas, la muerte que tienen es se les acaba el combustible en el centro de la estrella. Las estrellas brillan porque tienen esencialmente hidrógeno en el centro inicialmente, que lo fusionan. ¿Okay? Si pegamos hidrógeno con otro hidrógeno, producimos energía, y eso hace que una estrella brille. Y en función del tiempo, las estrellas van usando su combustible hasta que se les acaba. Y cuando se les acaba, las estrellas más masivas no les queda otra, la única fuerza que queda es la gravedad de la estrella, y eso hace que colapse, y las capas externas pueden salir expelidas a grandes velocidades y produce esta explosión de supernova. El Sol, que es una estrella de baja masa, no va a morir de esa forma. El Sol pensamos que va a evolucionar de una forma distinta, no va a quemar todo su combustible en el centro, hasta los elementos más pesados, y va a expandirse de hecho, va a producir lo que se llama una gigante roja,
y después va a quedar el núcleo del Sol, que va a ser un objeto compacto también, pero no tan compacto como los que estoy hablando acá. Es lo que se llama una nana blanca, que es el núcleo de la estrella, queda, las capas externas salen expelidas, pero la gigante roja, que es la evolución siguiente, el paso siguiente de evolución del Sol, el radio de esa estrella va a ser mucho más grande que la distancia entre la Tierra y el Sol, así que olvídate de la Tierra en unos miles de millones de años. Todavía queda bastante. Si una estrella muere, todas esas capas que salen son los meteoritos que pueden, esos meteoritos pueden matar a otra estrella. Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa con las capas que salen de la estrella una vez que muere? Todo ese material que sale de la estrella enriquece el gas que está alrededor. Y de ese gas se forman nuevas estrellas, se forman nuevos planetas. ¿Okay? Entonces, los meteoritos es algo, tiene que ver, porque los meteoritos pensamos que es lo que quedó de la formación del sistema solar. El Sol se formó de una nube gigante de gas que colapsó a un plano, esencialmente. A un plano. El Sol se formó en el centro, y todo lo que quedó de la formación de los planetas que ahora están orbitando, todos esos pequeños materiales de los cuales se formaron los planetas, en partes están formados por los meteoritos. Así que están muy relacionados a esto también. ¿Sí? Voy a acordarme, pero voy a tratar de seguir, voy a acordarme las preguntas para tratar de terminar un poco más adelante. ¿Ok? Dame unos minutos. Ok, entonces vimos cómo evolucionamos estrellas masivas, terminamos al final de su vida en una estrella de neutrones o agujero negro. Si tenemos dos de estas estrellas lo suficientemente cerca, podemos llegar a dos agujeros negros o dos estrellas de neutrones. Estas, como se están acelerando una con respecto a la otra, a la vez que orbitan una con respecto a la otra, valga la redundancia, emiten ondas gravitacionales, estas perturbaciones en el espacio-tiempo. Esas se llevan energía al sistema y se fusionan. ¿Okay? Se produce un choque a alta velocidad de estos dos objetos, produce un objeto más masivo que el anterior, que los dos iniciales, y eso es lo que podemos detectar desde la Tierra en estas ondas gravitacionales y lo que se ha detectado en los últimos, desde el 2015, de hecho, que fue la primera detección. Y ahora les voy a hablar un poquitito de cómo detectamos estas ondas gravitacionales, el tipo de observatorio que usamos, que es completamente distinto a los observatorios normales de ondas de luz, de fotones. Es un observatorio con una tecnología especial, y lo que usamos son estos brazos gigantes. En este caso hay dos detectores en Estados Unidos y uno en Europa, y se van a construir más. Pero son de estos dos brazos gigantes con tubos que están al vacío, de hecho. Es de los vacíos más perfectos que se ha hecho en la Tierra. Y dentro de estos tubos que están al vacío tenemos espejos que están al final y al principio del detector, y después tenemos un detector acá. Y lo que hacemos es enviar señales de láser a través de estos brazos y después juntarlas en el detector, que es lo que está acá. Y la idea es que si tenemos una fusión de dos agujeros negros o de dos estrellas de neutrones en una galaxia lejana, al final de esta fusión va a producir un montón de ondas gravitacionales, y esas ondas gravitacionales van a producir diferencias en la distancia entre cosas. Pero estas diferencias son muy pequeñas. Son tan pequeñas que son mucho más pequeñas que el núcleo del átomo. Son menos de una milésima del núcleo del átomo. Entonces tenemos que medir de forma muy exacta cuál es, por ejemplo, en este caso, la separación entre estos dos brazos para poder medir si tenemos una detección de ondas gravitacionales. Y esta primera detección se realizó el año 2015, como les decía. Acá voy a poner voy a ver si se escucha. No sé si alcanzan a escuchar un pequeño blip al final. ¿Eso al final? Sí. ¿Sí? Lo voy a poner de nuevo para que lo escuchen. No lo escuchan ahora, pero después va a aumentar la... ¿Sí? Ok.
ese aumento en la frecuencia que escuchamos al final, ese tu, que es solamente una fracción de segundo, eso, esta fue la primera detección de este detector de lo que pensamos son dos agujeros negros en una galaxia a 1.000 millones de años luz de nosotros. Dos agujeros negros que al final de sus días están perdiendo energía, se están acercando hasta que se fusionan. ¿Okay? Y eso produce este incremento en la cantidad de ondas gravitacionales que podemos detectar en la Tierra. Y eso es lo que detectamos en el 2015, lo hemos detectado ahora en 5 sistemas distintos de esto, de dos agujeros negros orbitando uno con respecto al otro que se fusionan. Esto es una forma de verlo más teórica de qué es lo que estamos observando. Cada agujero negro orbita uno con respecto al otro. Miren el tiempo arriba, esto es menos 0.6 segundos antes de la fusión. Esto está en... este no es el tiempo real, pero está bajado en tiempo. Y ahí vemos cuál es la perturbación en el espacio-tiempo que cada uno produce. Producen estos pozos gigantes, estos agujeros negros, y miren hasta que se fusionen las ondas gravitacionales que salen de la fusión. Son de mucha mayor amplitud y eso es lo que estamos detectando. ¿Okay? Entonces lo que vemos es en la fusión final de estos dos agujeros negros se producen un montón de estas perturbaciones del espacio-tiempo que podemos detectar como estas diferencias de distancias muy pequeñas en los brazos del detector. ¿Ven cómo se alejan estas ondas gravitacionales de los objetos? Y en este caso, estos agujeros negros, por las propiedades de las ondas gravitacionales que detectamos, cada uno tiene una masa de aproximadamente 30 veces la masa del Sol. Esto es una simulación de si pusiéramos la Tierra muy cerca de estos agujeros negros, que no fue lo que pasó porque la galaxia está a 1.000 millones de años luz, pero si la pusiéramos muy cerca, ¿cómo veríamos alrededor el cielo, alrededor de estos dos objetos justo antes de que se fusionan? Ven que se ven un montón de efectos ópticos extraños. Eso se produce por la perturbación del espacio-tiempo alrededor de estos objetos masivos densos. ¿Okay? Y algo interesante que detectamos el año pasado fue que se detectaron dos estrellas de neutrones que se fusionaron. Y en el caso de estrellas de neutrones, se esperaba teóricamente que estas producirían, de hecho, no solamente emisión de ondas gravitacionales, pero por un efecto después de la fusión del objeto, se producirían ondas de luz también, se producirían fotones. Y eso es lo que se detectó el año pasado. Desde Chile se descubrió, de hecho, la detección de ondas de luz, es decir, de fotones, de luz visible e infrarroja, de dos estrellas de neutrones que se fusionaron. Y lo que pensamos que está ocurriendo en este caso, creo que tengo una simulación en la cual se muestra qué es lo que estamos viendo. Voy a sacar la luz, el sonido. Tenemos las dos estrellas de neutrones, están emitiendo estas ondas gravitacionales, se acercan, se fusionan y después se produce un chorro de material que sale a altas velocidades. Y no solo eso, sino que la interacción de este material con el gas alrededor produce, de hecho, nuevos elementos químicos, y estos elementos químicos son radiactivos, decaen y producen fotones a su vez. Y eso es lo que estamos observando en fotones de esta fusión de dos estrellas de neutrones, pensamos. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque pensamos que la fusión de dos estrellas de neutrones produce elementos masivos en la tabla de elementos químicos. Todos los elementos químicos en el universo, la mayoría de ellos más o menos sabemos, muchos de ellos sabemos de dónde vienen. Esta es la tabla de elementos químicos a todo esto. Hidrógeno y helio viene del Big Bang, es decir, viene del principio del universo. Un poquitito después del Big Bang están las temperaturas suficientes para formar hidrógeno y helio. Todo el resto de elementos, la mayoría se produce en estrellas, de alguna forma, ya sea en
fusión en el centro de la estrella o en las explosiones de supernova. Pero estos elementos más masivos, un ejemplo es el oro, otro ejemplo es el platino. Esos elementos pensamos que no se producen en explosiones de supernova y la única forma de producirlos es, o una de las formas en las cuales pensamos se producen, es en estas funciones de estrellas de neutrones. Así que ojalá que cuando se vayan a su casa se acuerden que el año pasado descubrimos esta fusión de dos estrellas de neutrones y la señal visible que observamos con observatorios, incluyendo observatorios desde Chile, nos muestra que se produjeron elementos pesados, entre ellos probablemente oro y platino. Tengo una pregunta, ¿con qué aparato pudieron detectar los dos agujeros negros que si estaban tan lejanos a la Tierra? Las ondas gravitacionales se detectaron con el detector de LIGO, que es este detector que se fabricó en Estados Unidos, que son dos detectores distintos, lo que mostré estos brazos. Son dos detectores distintos muy especiales y que son muy distintos a un telescopio normal. Entonces necesitas algo completamente nuevo. Y eso tomó decenas de años de construir. O sea, se imaginó en los 70, se construyó en 90 y de ahora se ha mejorado hasta detectarlo. Ahora la señal óptica, es decir, de los fotones que salen de esta fusión de dos estrellas de neutrones, se detectó con telescopios normales desde Chile. Por ejemplo, con el telescopio de Swope, de las campanas, que es esta imagen de acá. Esta es una imagen de un telescopio de 1 metro de diámetro y esta es la galaxia donde ocurrió este evento y este es el evento en particular. O sea, vemos un flash de luz en un lugar en particular en una galaxia y eso lo identificamos con la emisión de ondas gravitacionales. ¿Otras preguntas? ¿Un agujero negro? ¿Se podría, perdón? ¿Separar un agujero negro? Separar. Porque acá estamos fusionando, tú te preguntas si podríamos separarlo. Buena pregunta. En principio no. No podemos. Si tenemos dos agujeros negros que tocan, tienen que darse condiciones especiales, tienen que estar muy, muy, muy cerca para que se puedan fusionar, pero siempre se van a fusionar. Ahora existe una teoría de Stephen Hawking en la cual él escribió varios artículos sobre esto, sobre agujeros negros, y al parecer existe una forma de que podamos perder masa a un agujero negro. ¿Okay? Y de alguna forma destruir el agujero negro. Pero eso en un proceso muy, muy lento, que tomaría miles de millones de años e incluso más. Y es muy difícil de observar. Entonces, como es un proceso tan lento, es muy difícil de observar y no tenemos evidencia observacional de ello. Pero existe teóricamente la posibilidad de que podamos, se llama evaporación de un agujero negro. Una pregunta, ¿qué pasaría si los agujeros negros se agrandan? ¿Y qué pasaría si está cerca de la Tierra? ¿Qué pasaría si se agrandan y están cerca de la Tierra? Muy buena pregunta. Si tenemos imagínense que en este caso descubrimos los agujeros negros que se fusionaron, están en una galaxia. No lo mencioné, pero está escrito. Están en una galaxia a 130 millones de años luz. Está bastante lejos. Pero ¿qué pasa si estos agujeros negros están cerca de nosotros? Si imagínate que, esto no va a ocurrir, pero imagínate que el Sol sea una estrella masiva y tuviera otra estrella masiva cerca, cada una formara un agujero negro y se produjera la fusión de ellos, ¿ok? Que es lo que estamos viendo en esta galaxia lejana. En la Tierra, a la distancia que estamos, desde la Tierra al Sol, la verdad que no pasaría mucho. Las ondas gravitacionales que se producirían
sería mucha mayor amplitud de la que detectamos a señales lejanas, pero realmente no destruiría la vida en la Tierra o algo así, estas ondas gravitacionales. ¿Okay? Porque aunque se llevan mucha energía, el cambio que producen en la distancia de cosas es muy pequeño. La amplitud es muy pequeña, es porque la gravedad como fuerza es muy débil. Ahora, si tenemos este objeto que produce un flash de luz, que es muy energético, eso sí podría afectar, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra, etc. O sea, sería como el efecto que tendrías de la explosión de una supernova cercana, pero menos energética, muy cercana a la Tierra. Pero no te preocupes que no tenemos estrellas masivas lo suficientemente cerca como para que produzcan eso. ¿Has investigado qué hay dentro de un agujero negro? ¿Si he investigado qué hay dentro de un agujero negro? No, yo en particular no. Eso es una pregunta muy interesante que de nuevo es algo en lo que se dedicó a investigar mucho Stephen Hawking y muchos otros científicos muy buenos también. Pero él fue famoso por eso, por dedicarse a estudiar los agujeros negros. ¿Por qué los agujeros negros son objetos difíciles de estudiar? Porque tienen una masa muy grande y son esencialmente en el centro del agujero negro la densidad es infinita. ¿Okay? Son algo así como se llama una singularidad en el espacio-tiempo. Imagínate esta cama elástica, le hacemos un hoyo. Eso produce el agujero negro en el espacio-tiempo. Entonces eso hace que para poder estudiar un agujero negro bien, como son distancias muy pequeñas y mucha masa, tenemos gravedad y tenemos lo que ocurre con los objetos más pequeños, que se llama teoría cuántica, y eso todavía no lo hemos podido juntar. No existe una teoría del todo que pueda juntar todas las teorías físicas que conocemos, y una en particular es la teoría cuántica con la gravedad. Y ahí es donde están los agujeros negros. Por lo tanto, hay un montón que no sabemos acerca de qué es lo que pasa dentro de un agujero negro. Así que si quisieras estudiar eso, sería esto. ¿Cuántos son 130 millones de años luz? ¿Cuántos son 130 millones de años luz? Sí, es una muy buena pregunta, es difícil de imaginárselo. Para darte una idea, porque si te lo digo en kilómetros, tampoco te lo vas a poder imaginar, pero para darte una idea, años luz es una medida de distancia y un año luz es lo que se demora en recorrer la luz que se mueve a una velocidad fija de 300 kilómetros por segundo en el vacío en un año, ¿okay? Una distancia muy grande, incluso un año luz. Pero para darte una idea, el Sol emite luz, llega a nosotros y esa luz se demora en llegar por la velocidad del Sol, que no es la velocidad de la luz, que no es infinita, es finita, y se demora 8 minutos luz. Es decir, el Sol está a 8 minutos. Si tiramos un láser hacia el Sol, se va a demorar 8 minutos en llegar al Sol. ¿Okay? La luz del Sol se demora 8 minutos desde la superficie en llegar a nosotros. Esto está a 130 millones de años luz. ¿Okay? O sea, está mucho más lejos. Es decir, la luz desde el objeto se demora 130 millones de años en llegar a nosotros. ¿Se entendió más o menos? No te lo voy a poner en distancias porque son números muy grandes. Es un 1 seguido de muchos ceros. No sé si hay tiempo para más preguntas, pero sí, pueden seguir preguntando. ¿Qué pasaría si un humano se mete a un agujero negro? ¿Qué pasa si un humano se mete a un agujero negro? Te aseguro que no vas a vivir para contarlo. ¿Sí? Uno de los efectos que se ha... De nuevo, esto es lo que podemos imaginarnos que ocurriría. Obviamente nadie lo ha hecho hasta ahora, pero uno de los efectos que pasa es que la gravedad cerca del agujero negro es muy alta, ¿cierto? Esta curvatura del espacio-tiempo. Y eso produce fuerzas de mareas muy altas y por lo tanto hace que, ¿saben lo que es las mareas que tenemos en la Tierra? Que se producen por la gravedad de la Luna y el Sol combinado principalmente. ¿Okay? Produce que cambie, las mareas hace que
esencialmente la diferencia de la fuerza de gravedad entre el punto más cercano de la Tierra al Sol o a la Tierra a la Luna y el punto más lejano de la Tierra a la Luna hace que se deforme un poquitito la Tierra, que no hace que sea una esfera perfecta. Entonces, en un agujero negro sería eso, pero sería un efecto mucho más extremo, produciría una deformación del objeto a medida que nos acercamos, si estamos muy, muy, muy cerca, o sea, muy cerca del horizonte de eventos, y produce en la literatura y en ciencia ficción, no sé si han escuchado, espaguetificación. Es decir, nosotros en vez de ser como estamos ahora, nos convertimos algo así como en un espagueti porque nos alargamos. Es porque la fuerza de marea es muy, muy, muy grande. Entonces, a medida que nos acercamos al agujero negro, la fuerza de marea va a hacer que esencialmente nuestro cuerpo no pueda soportar la fuerza de marea y la tensión sea tan alta que muriéramos inmediatamente, esencialmente. No sé a qué distancia, pero muy cerca del agujero negro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No sé si hay tiempo para más preguntas. ¿No? Ok, entonces lo voy a dejar acá. Muchas gracias. Finalmente, y a nombre del equipo Par Explora de CONICET Magallanes y de la Antártica Chilena, agradecemos a todos su presencia y atención y será hasta una nueva oportunidad cuando nos volvamos a reunir en torno a las maravillas de la ciencia y la tecnología. Muy buenas tardes.